Cuando era pequeña, una vez encontré una preciosa cometa cerca de mi casa. Estaba estropeada, la habían tirado a la basura, así que decidí arreglarla y salir a jugar con ella. Por suerte para mí era un día de mucho viento y jugando con la cometa y corriendo tras ella, la verdad es que me alejé bastante de casa. Me alejé unos cuantos kilómetros, tanto correteé por el campo que llegué al siguiente pueblo cercano al mío. Una vez me di cuenta que estaba en las afueras de ese pueblo, me asusté bastante, pero por suerte me encontré con uno de los vecinos de mi pueblo que me dijo que me acompañaría hasta casa. Se lo agradecí encantada y me dio la mano para que lo acompañara en el camino de regreso. Me inquieté un poco cuando llegamos a la estación de tren, porque mi familia nunca viaja en tren, jamás me habían subido a un tren y de hecho ni siquiera les gustaba que me acercara por la estación, aunque vivíamos bastante cerca de una. Para mí fue toda una experiencia. Ver llegar a aquel tren rápido, con sus sonidos, subir al vagón, sentarme en uno de los asientos, ver pasar todo el paisaje delante de mí, para después bajar y llegar a la estación que estaba cerca de mi casa. Yo volvía feliz porque iba a llegar a tiempo para la cena y el vecino estaba contento porque sabía que seguro que mi familia me estaba buscando y estaban preocupados. Y así era. La verdad, como se me había pasado bastante la hora, estaban preocupados y habían llamado a todas mis amigas, pero ninguna sabía dónde estaba. Cuando me vieron llegar con el vecino, se pusieron muy contentos, me abrazaron, se lo agradecieron, le invitaron a quedarse a cenar, hasta que el vecino les explicó que habíamos vuelto desde el pueblo de al lado en tren. Entonces en mi familia se montó un gran drama. Mi madre se enfadó muchísimo y empezó a decirle a aquel hombre que por qué se le había ocurrido subirme a un tren. Mi padre también se preocupó mucho y no quería decir nada, pero yo podía ver su cara de preocupación y en general el ambiente se volvió muy tenso en mi casa. Yo no entendía por qué. El vecino se enfadó un poco porque él consideraba que debían agradecerle simplemente que me hubiera traído y mi padre le dio la razón, así que me dejó allí y se fue sin aceptar la invitación a la cena. Cuando el vecino se fue, mis padres me dijeron que no debía volverme a subir a un tren jamás, que debía evitar acercarme a la estación y ni siquiera debería mirarlos cuando pasaran cerca. Yo no entendía muy bien por qué pasaba todo aquello. Acababa de subir en tren y me parecía una experiencia maravillosa. Había disfrutado muchísimo y no lo veía para nada peligroso si evitabas caerte en las vías. Fue entonces cuando mis padres me recordaron que mis abuelos habían fallecido en un accidente de tren y que por eso tenían una norma muy específica en la familia de no acercarse nunca a un tren, ni siquiera a las estaciones. Viendo que mi madre estaba realmente muy afectada, muy emocionada y que mi padre estaba muy preocupado, decidí pedirles disculpas por haberme subido a aquel tren con el vecino. Les expliqué que simplemente quería volver a casa para la cena, que sabía que se iban a preocupar si no lo hacía. Y finalmente cenamos y la cosa se quedó ahí. Tengo que reconocer que en realidad yo sí sabía que mi familia no viajaba nunca en tren. Y además sí recordaba que mis abuelos habían fallecido en un accidente. Todos los meses íbamos a llevarles flores al cementerio y mi madre se acordaba mucho de ellos. Pero sinceramente nunca pensé que hubiera sido tan grave volver a casa con el vecino en tren. Muy buenas, te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y esta es una de esas historias que nunca ocurrió. O puede que no. Unos cuantos años después, cuando estaba celebrando mi graduación universitaria, estaba visitando a mi madre cuando ella se estaba volviendo absolutamente loca buscando un vestido en concreto. Buscaba el vestido de domingo de mi abuela. Era el vestido que se ponía ella siempre para ir a misa. Vi a mi madre rebuscar por toda la casa. Miraba por todos los armarios, por los rincones, bajo la cama, en el desván. Me hizo acompañarla hasta el trastero para remover todas las cosas que había allí, tratando de encontrar aquel vestido. Estaba muy desesperada y toda la familia estábamos ayudando como podíamos a ver si aparecía el dichoso vestido. Entonces yo caí. Si era el vestido bueno de la abuela, es probable que la enterraran con ella. A lo mejor no lo encuentras, le dije a mi madre. Fue entonces cuando mi madre se quedó congelada.
Me miró y sin decir nada me hizo un gesto para que la acompañara. Seguí a mi madre. Vi que tenía un gesto tan serio en la cara y tan grave que ni siquiera me atreví a hacer preguntas. Salió de la casa y yo fui tras ella. Comenzó a caminar por el campo y yo fui tras ella. Avanzamos a través de los mismos prados por los que yo me había perdido jugando con la cometa cuando era pequeña. La verdad, caminamos bastante. Pasamos muy cerca de la estación de tren y continuamos caminando paralelo a las vías. Yo no entendía qué era lo que quería enseñarme mi madre o qué era lo que quería contarme y por qué nos teníamos que ir tan lejos, pero simplemente la acompañé en silencio. Tras largo rato caminando, llegamos a una especie de parada abandonada en la que yo no había reparado nunca antes. Había pasado muchas horas de mi vida jugando en aquellos prados y en aquel campo, pero como no solía acercarme demasiado a las vías y desde luego no solía seguir su recorrido, nunca había llegado hasta aquella parada. Parecía una vieja y antigua parada abandonada. Estaba claro que ya no tenía ningún uso, pero allí seguían los restos de lo que en algún momento tuvo que ser una antigua estación. Mi madre se paró allí delante y me miró a los ojos. Nunca olvidaré cómo me clavó la mirada y entonces me dijo: «Tus abuelos no están enterrados». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. No podía creerme lo que estaba oyendo. Había pasado toda mi infancia yendo una vez al mes al cementerio, llevando flores a las tumbas de mis abuelos. Le respondí que si trataba de hacerme una broma no entendía la gracia. Entonces, muy seria, me dijo no. Le recordé que cuando era pequeña yo misma le acompañaba al cementerio una vez al mes para llevar flores a la tumba de los abuelos y que estaban enterrados allí. Entonces me explicó que efectivamente allí estaban las tumbas de mis abuelos y allí estaban 2 féretros, pero vacíos. No conseguía entender a qué se estaba refiriendo. Le dije: «Pero mamá, ¿entonces dónde están los abuelos?». Y ella señaló la parada vieja, antigua y abandonada a la que habíamos llegado. Me dijo: «La última vez que vi a tus abuelos fue aquí». Entonces mi madre comenzó a narrarme la última vez que vio a mis abuelos, a sus padres. Fue una noche que ella tenía tan solo 12 años. Llevaba algunos días enferma. Era solo una simple gripe, pero como tenía fiebre tenía que permanecer en cama. Sus padres tenían que ir a la ciudad a hacer unos papeles, o eso le habían dicho, así que esa noche la dejaron en casa de una vecina para que la cuidara y se despidieron tiernamente de ella. Le pidieron que se cuidara mucho y se fueron de allí. Mi madre no estaba conforme con la idea de no acompañar a mis abuelos a la ciudad. Tenía muchas ganas de ir porque nunca la había visitado, pero sabía que no podía ir porque estaba enferma. De todas formas, se había quedado un poco preocupada porque sus padres, mis abuelos, le habían contado que iban a coger un tren de madrugada para ir a la ciudad porque era mucho más barato. Mi madre, que solía jugar siempre junto a las vías, sabía perfectamente que los únicos trenes que pasaban de madrugada eran de mercancías y nunca paraban en la estación del pueblo. Así que cuando vio irse a sus padres, se metió en la cama, fingió quedarse dormida y esperó un par de horas para escaparse por la ventana de la vecina. Corrió todo lo que pudo, pese a la fiebre, y llegó hasta esa estación donde en esos momentos nos encontrábamos. Mi madre me explicó que aquella era la antigua estación del pueblo, que no había otra. La nueva que yo conocía la habían construido posteriormente. Cuando mi madre llegó allí en plena noche, encontró a sus padres sentados en la estación esperando al tren. Mi abuela estaba recostada sobre el hombro de mi abuelo y ambos lloraban desconsoladamente. Mi madre me contó que se le partió el corazón. Sabía que a su madre le habían diagnosticado algún tipo de enfermedad incurable y pensaba que seguramente no se fueran a la ciudad para hacer unos papeles, sino para hacerse unas pruebas médicas, pero estaba muy equivocada. Mi madre estaba a punto de acercarse a ellos para despedirse
cuando de repente una densa niebla lo cubrió todo. Ya casi ni siquiera podía verlos allí sentados en la parada. Ella estaba un poco más allá, escondida, y además empezó a escuchar un silbido que surcaba el viento. Tras el silbido llegó el clásico sonido que acompaña a todos los trenes. Pero había algo de diferente en este, había algo de siniestro. Entre la bruma consiguió ver una especie de luz roja que se acercaba. Cuando la locomotora entró en la estación, se dio cuenta de que aquel no era un tren normal, era una locomotora antigua. Tenía la luz roja y no parecía que hubiera nadie a los mandos. No pudo distinguir a ningún pasajero en el interior del tren, pero sí pudo entrever con la densa niebla cómo sus padres subían al tren. Una vez que ascendieron por la escalerilla, los vio pasar y sentarse junto a una ventanilla. Fue entonces cuando mi madre trató de saludarlos. Corrió para entrar en la estación e intentó subirse al tren, pero le detuvo el grito más escalofriante que había oído en su vida. Su madre, mi abuela, estaba asomada por la ventanilla gritando «¡No! ¡No!» con todas sus fuerzas. Aquel grito fue tan fuerte, fue tan desesperado, que mi madre se quedó absolutamente clavada. Ni siquiera llegó a subir el primer peldaño de las escalerillas. Mi madre miró a su madre que seguía gritando desesperada que no, y entre lágrimas, cuando el tren arrancó y comenzó su recorrido, le gritó que le perdonara. Su padre, mi abuelo, saludaba detrás de ella por la ventana, con un gesto triste, y también pedía perdón. Mi madre los vio irse, vio el tren desaparecer en el horizonte y no entendía nada de lo que acababa de ocurrir. Tan solo quería despedirse, pero su madre parecía absolutamente contraria a que se subiera al tren. Tan solo quería darles un abrazo, tan solo quería despedirse. No iba a verlos en 3 días, estaba muy triste y además se encontraba malita, los iba a echar mucho de menos. Sin entender para nada la reacción de su madre, volvió al pueblo. Con la cabeza gacha llegó hasta la casa de la vecina, donde se encontró que estaban su vecina y su tía, ambas llorando. Cuando la vieron llegar y entrar en casa, lejos de enfadarse con ella por haberse escapado y regañarla, la abrazaron y la besaron con toda la alegría del mundo. Ella no entendía absolutamente nada, así que mi madre preguntó qué era lo que estaba pasando. Entonces la vecina que tenía que cuidar de ella y su tía volvieron a sollozar, y entre lágrimas le explicaron que sus padres no iban a volver. Le explicaron que mis abuelos se habían subido al tren de las almas perdidas. Mi tía le contó a mi madre que su madre estaba muy enferma y que ambos habían tomado la decisión de irse. Mi madre seguía sin entender nada, así que pidió más explicaciones y quiso saber cuál era aquel tren de las almas perdidas y por qué su madre no le había dejado subir con ellos. Entonces las dos se asustaron mucho y le preguntaron si había llegado a subir al tren. Ella les explicó que no, que simplemente lo había visto y que ni siquiera había llegado a tocar el primer escalón cuando su madre se asomó por la ventanilla gritando con desesperación que no y que por favor que la perdonara. Fue entonces cuando descubrió la leyenda del tren de las almas perdidas. Al parecer, cada cierto tiempo, en la madrugada, por aquellas estaciones perdidas, atraviesa un tren que recoge personas, pero que no las lleva a ninguna parte. Esas personas, una vez que entran en el tren, pasan a formar parte de él y sus almas permanecen en esos vagones para siempre. Como su madre estaba muy enferma y le quedaba poco de vida, y su padre no se imaginaba una vida sin ella, ambos habían decidido subirse a ese tren para evitar el trago de la enfermedad y la muerte. Ambos habían decidido subirse a un tren que no los llevaría nunca a ninguna parte y permanecerían siempre, eternamente, vagando por aquellas vías. Abracé a mi madre, le agradecí su sinceridad y permanecimos allí por un largo rato, llorando juntas.
Después fuimos al cementerio a poner flores en la tumba de mis abuelos como solíamos hacer cuando yo era pequeña. Cuando estábamos de regreso a casa, mi madre me dijo que había algo más. El tren de las almas perdidas no puede verlo nadie que no vaya a subir en él. Así que allí donde esté mi madre habrá una estación por donde ese tren seguirá pasando, esperando a esa pasajera que no llegó a subir, pero que siempre tendrá un sitio en el tren de las almas perdidas. Y así fue como entendí por qué mi familia no viaja en tren, cuando entendí por qué no me dejaban jugar cerca de la estación y por qué ni siquiera les gustaba que mirara los trenes. Si has llegado hasta aquí, te agradezco que me dejes un like o un comentario con tu opinión. Te doy la bienvenida al canal Historias Misteriosas y esta es una de esas historias que nunca ocurrió, o puede que no.